Vale, buenas tardes. Vamos a hacer una mesa redonda sobre un tema que siempre tocamos, que es el tema de la prescripción. Lo que pasa es que desde que fundamos BQDC tuvimos claro, y yo creo que Javier Rioja llegó a BQDC, no llevaríamos más de 2 años, tuvimos muy claro que había un nuevo escenario de prescripción en profesiones de la salud, que era la prescripción vía Internet. Y hicimos una apuesta muy fuerte por esa vía, una apuesta fuerte a nivel BQDC como organización, y paulatinamente todos nos fuimos introduciendo también a nivel individual en apostar por esa vía. Y cada uno tiene ya su propia experiencia al respecto. Pero hay algo importante, y es que el modelo del que veníamos era un modelo tradicional de referencia y de prescripción, que es el modelo que siempre se ha llamado como el boca-oreja. No tenemos que olvidar la naturaleza de lo que significa la comunicación en salud. La persona que deposita su confianza en un profesional de la salud está dando el nivel más alto de confianza que se puede tener en cualquier aspecto de la vida, en la venta de productos y de servicios. Y eso hace que la naturaleza de la prescripción, la naturaleza de la referencia, tenga una fuerza tremendamente importante. En los primeros años nosotros dedicamos muchísimo tiempo en BQDC a preocuparnos por cómo ser capaces de convencer a los pacientes de que les merecía la pena apostar por nosotros, que nosotros éramos una opción válida para él, para algo tan importante como era poner su salud en nuestras manos. Esto nos transmite una altísima responsabilidad respecto a los pacientes y nos hace también buscar siempre esa excelencia, que es lo que hemos buscado. La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿cuál es la diferencia entre la prescripción tradicional basada en el modelo de boca-oreja pre-Internet y la prescripción basada en un hecho más impersonal, como es Internet y como son las redes sociales? Ya todos tenemos una experiencia acumulada, ya sabíamos lo que significaba para nosotros aquel modelo y vamos teniendo experiencia en lo que significa este modelo. Y a mí me gustaría que hoy, en una mesa redonda de dentistas, porque en los últimos tiempos, siempre que hemos hablado de este tema, nos lo ha hablado Javier Rioja, en el cual tenemos una altísima confianza, pero yo hoy quería que antes de que nos hable Javier Rioja, que al final te voy a preguntar, y espero tu punto de vista, lo habláramos dentistas. Lo habláramos dentistas y que habláramos de nuestra experiencia, de lo que significa todo, y de eso se trata. Hoy no se trata ni de que seamos muy rigurosos, ni de que aportemos mucha información, sino sencillamente de que contemos nuestra experiencia. ¿Qué significa la prescripción vía directa de los pacientes? Es decir, nos recomienda el hermano de un paciente, nos recomienda el padre de un paciente, nos recomienda un compañero, un referidor, o esa referencia impersonal. Y esto es lo que a mí me gustaría que hoy habláramos. Yo voy a dar algún dato de mi consulta. Por ejemplo, de primeras visitas en mi consulta, solamente el 6%, esto he hecho un muestreo, no son datos muy rigurosos, he hecho un muestreo de 3 meses y solamente el 6% son primeras visitas que se han pedido utilizando la vía de Internet, el 6%. Es importante también, y os lo comento, que el nivel de aceptación, que normalmente en nuestra consulta de presupuestos está en el 83%, en los pacientes de Internet, en nuestro caso concreto, es del 60%. El nivel de aceptación baja de forma sensible cuando presentamos los planes de tratamiento. Y hemos hecho un pequeño cálculo, se lo he pedido a mi hijo Nacho, que es hablar del retorno. Nosotros no podemos hablar del retorno en las formas tradicionales de prescripción porque no es un proceso planificado y medible, pero en Internet se puede valorar el retorno. Y el retorno que nosotros hemos tenido en nuestra experiencia personal en Internet es que por cada euro que invertimos recuperamos 3.
Yo no me posiciono, no digo nada, si es mucho, si es poco, los expertos en marketing podrán decirnos mucho. Pero yo quiero que esto sirva un poco para entrar en el debate. Otra sensación que tengo es que los pacientes de Internet establecen con nosotros una relación más banal que la que se establece por la prescripción directa. Y la consistencia de las expectativas no es la misma. ¿Quiere decir que tenemos que olvidar Internet como fuente de prescripción? Para nada. La evolución del mundo es la que es. Pero lo que yo quiero es que, después de nuestra experiencia, no olvidemos, y este será el mensaje para lanzarle a los más jóvenes, que no hay que olvidar nunca, no nos dejemos llevar por las redes sociales, no nos dejemos llevar por Internet, sigamos apostando, pero no olvidemos que la propuesta de valor más potente que nosotros le podemos hacer a los posibles usuarios de servicios de salud es una propuesta de valor basada en la referencia directa. Esto es lo que yo quería transmitir como inicio de esta presentación. Y entonces nosotros tenemos hoy con nosotros a tres compañeros que nos conocemos ya todos. Está Manuel María Romero, que ya lleva tiempo en nuestra organización, está Pedro Barrio, y el más joven de nosotros es Jaime Araujo, al cual yo ni le conocía, porque es además, dice que es el primer día que he venido a BQDC, y ya, bueno, pues por algo será. Me imagino que Xavier Rioja, que ha sido quien le ha elegido, seguro que tenía alguna razón. Él nunca da una puntada sin hilo, así que por algo está aquí sentado a mi izquierda. Y a mí me gustaría empezar a preguntaros algunas cosas respecto a este tema que yo ya os la trasladé. Y las preguntas son básicamente, ¿qué sensación tenéis vosotros cuando veis el tipo de pacientes que tenéis ahora respecto a los que teníais antes? Básicamente empezamos por Manuel María. Bueno, yo en mi experiencia sigo siendo muy tradicional, ¿no? Es decir, el boca a boca ha funcionado. Yo estoy en un pueblo grande, no deja de ser un pueblo aunque tenga 100.000 habitantes, y siempre ha funcionado el boca a boca. Y yo creo firmemente en el boca a boca, lo cual no cierra que abramos puertas a las nuevas tecnologías, en las cuales llevo poco tiempo y no tengo datos excesivamente fiables, pero sé que están cambiando, porque la gente reclama, oye, no te he visto en el Facebook, no te he visto en Instagram, ¿cómo es que no tienes? Con la clínica que tenéis, tan bonita y tal. Es decir, veo que va habiendo una demanda. Pero bueno, por nuestra forma de ser, nosotros creemos firmemente en el boca a boca o en el boca a oreja, y creo que eso hay que seguir cultivándolo, porque en definitiva somos médicos, ¿no? Y médicos de la boca o médicos en general, y nuestra relación o nuestra finalidad, y más en BQDC, es el culto al paciente, ¿no? El paciente como cosa más importante. Luego, si tú cuidas al paciente, si tratas de tener una relación de familiaridad y personal con él, el paciente te responde mandándote a su padre, a su madre, a sus hijos, y por tanto yo creo que el boca a boca hay que cultivarlo, ¿no? En lo otro, si quiere, ahora entramos, pero bueno, lo dejo ahí y luego os cuento alguna experiencia también de las redes sociales en nuestra clínica. ¿Y tu experiencia personal, Pedro? Bueno, el tema es evidentemente importantísimo, muy interesante, y no admite la cuestión. O sea, esta comunicación a través de las redes es imprescindible, ¿no? Pero sí que es verdad que yo diría que hasta hace 5 años, por poner un punto de referencia, aquellos pacientes que veías que venían por Internet, en general, eran raros. Eran raros. Algo tenían, no sé, ya eran sospechosos. Y además de sospechosos, eran poco fiables, ¿no? Esta era nuestra impresión yo diría hasta hace 5 años. Eso empezó a variar y sin duda, después de la peste esta que hemos pasado, o que estamos, el perfil ha variado absolutamente. Y ahora lo que percibo, sin haber hecho un estudio riguroso, es que los pacientes que llegan estrictamente por Internet son pacientes con un corte similar a los que vienen por la referencia personal, ¿no? No obstante, estoy completamente de acuerdo con vosotros. Nuestro trabajo tiene que ser el transmitir esa confianza que solo se puede transmitir en el trato personal y que va calando con el tiempo, con los años, y que va permeando alrededor nuestro,
y que nuestros pacientes también van transmitiendo. Eso Internet no puede transmitirlo. Pero bueno, es cierto que Internet, la comunicación a través de Internet, transmite flashes, ¿no? Transmite flashes de enganche. Y hay un público, creo, que es susceptible a esos flashes. Y ahí tenemos que estar también. Flashes o sensaciones que entran más en la estética de imagen corporal casi, ¿no? Imagen corporativa. Y ese aspecto que es difícil de cuantificar, pues yo creo que es muy importante y tenemos que estar atentos a esos. Y termino de momento, y lo que sí que creo es que más que lo que nos pueda estar dando en este momento, cuando ese boca a boca está funcionando, ahora todo el mundo te va a investigar a través de las redes. Y entonces lo que podemos es, si no lo hacemos bien, es perder. Igual no ganar pacientes, pero sí perderlos, los que iban a venir a nosotros. Jaime. Pues yo en mi caso también creo que es efectivamente un complemento para la imagen que se genera del paciente que te va a buscar, ¿no? Pero yo creo que no creo que sea Internet en sí, sino en nuestro caso, por ejemplo, hasta ahora hemos tenido 2 clínicas, una clínica que estaba en un segundo piso y otra clínica que estaba en un centro comercial. Entonces, el paciente que viene a un segundo piso, que viene referido por otra persona que ya sabe lo que se ha hecho y cómo lo has tratado y cómo ha ido, invita a cerrar un plan de tratamiento pues, que ya conoce la filosofía, pues más global, más integral, ¿no? Mientras que el que te encuentra y entra por la puerta porque sí, es un paciente que, bueno, al final, como no sabe la filosofía, viene buscando más lo que él pretende, ¿no? Un poco eso, pues el arreglarse su problema concreto sin entrar al juego de cuál es un poco su problema en general global, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que Internet lo que es la herramienta para complementar esa imagen que en el fondo damos y que desde luego que no hay que tener duda de que el boca a oreja es el punto número 1, ¿no? Muy bien. Como aquí se trata de que participemos todos, yo ya me voy a dirigir al público. Y me voy a dirigir en la última fila, creo que está Nuria Valcorba, que nos frecuenta poco, que era mi compañera de máster, y Nuria yo he hablado mucho con Nuria de la prescripción tradicional boca-oreja, pero hace ya años que Nuria se ha preocupado mucho también de la comunicación vía Internet, y me gustaría que nos contaras también un poco tu experiencia personal de una forma y otra de llegada de pacientes. Bien, yo puedo hablar solo de experiencia, ¿se oye, verdad? De experiencia personal. No tengo nada estudiado en detalle, por tanto, lo que puedo decir es poquito. Pero sí que yo diría que mis pacientes son básicamente de 2 tipos. Los que vienen referidos por una persona, que puede ser un paciente o un profesional, y después los que vienen por Internet. Y yo creo que son 2 perfiles, desde mi punto de vista, diferentes. A pesar de que los que vienen a través de personas también miran la página web o las redes sociales y se informan, son personas que ya confían cuando llegan a tu clínica. Es decir, ya ha habido otra persona que le ha dicho que es un centro en el que se va a encontrar bien, y simplemente se trata de ratificar aquello que ya le han dicho, o el profesional que le ha recomendado. Pues si ya llega el paciente a la clínica, ya viene más entregado, para decirlo de alguna manera. Y eso establece ya una relación de tipo personal, además de profesional, que cuesta un poco menos de conseguir. Yo diría que los que vienen directamente a través de Internet han mirado ya 100 páginas antes de la tuya, han comparado y ya vienen con una información y unas expectativas. Una información de los problemas que puede tener y unas expectativas pues, de qué tipo de clínica, qué tecnología vas a utilizar, etc. Entonces, estos pacientes no se van a sorprender de ver una clínica determinada o una tecnología determinada, ya cuentan con ello porque cuando vienen ya lo saben. Y ahí yo me esfuerzo en crear un vínculo más personal, y siempre que acabo la visita, en el que lo único que hago es corroborar aquello que ya han visto en Internet, en fin, que ya han visto en la página web, más que en las redes sociales, porque quizá viene más del posicionamiento, pues lo que intento pues, es crear ese vínculo que no existe, que es más un vínculo tecnológico y no es un vínculo tan personal, y entonces intento hablar con él, especialmente cuando ya le he dicho todo el tratamiento y cuando ya
explicado pues todo lo que hay que hacer y cuál sería la planificación en tiempos, etcétera. Intento pues que me hable y que me diga pues a qué se dedica o qué hace, siempre un poco vinculado al tratamiento para que no sea una cosa forzada, ¿no? Pues si el paciente tiene que ponerse unos implantes, pues bueno, para el postoperatorio, ¿en qué me va a limitar? Entonces, bueno, ¿y usted en qué trabaja? ¿Qué es lo que hace? Intento crear ese vínculo personal, que es lo que yo creo que falta al paciente que viene a través de Internet. Yo creo que cuesta un poco más, ¿eh? El paciente no está entregado como en el primer grupo, ¿no? Del que viene derivado de otro paciente, pero que esa parte última yo creo que tiene, a mí me parece, aunque no puedo comprobarlo, que tiene utilidad después a la hora de aceptar tratamiento y sobre todo de fidelizar a ese paciente a lo largo del tiempo. No se trata solo de hacer un tratamiento, que eso pues ya lo tiene ahí, sino que establece una relación pues más de confianza contigo o con el equipo, más que con la clínica, la tecnología que tiene o el producto que le puedes dar. Muy bien. Y en este sentido, bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en lo que es la página web, cosa que tengo que hacer yo claramente. Y una de las cosas que hacemos es intentar que haya opiniones. Yo creo que todo el mundo mira las opiniones, incluso cuando vas a un restaurante miras las opiniones que hay de ese restaurante. Esto ya lo hace todo el mundo. Y entonces pues intentar propiciar que haya opiniones de pacientes, y nosotros lo que hacemos es mandar un WhatsApp a los pacientes que sabemos que están contentos, es decir, pacientes que nos dicen, oye, que es estupenda vuestra clínica, maravillosa, les mandamos un WhatsApp en el cual hay un enlace para que puedan directamente dar su opinión en Google, ¿no? Pocas cosas más, porque no puedo dar más que una pequeña experiencia, y el día a día, el trabajo que tenemos, pues nos dificulta poder trabajar en otros aspectos. Hay un tema que para mí es muy importante y que es de un carácter ultradoméstico, que es lo que yo le llamo el síndrome del comentario negativo. El síndrome del comentario negativo, los profesionales de la salud tenemos un pudor enorme, porque cualquier cosa en la que un paciente nos cuestiona, no estamos familiarizados con ello. Quizá por eso, porque confían tanto en nosotros, que cuando alguien no está contento lo pasamos fatal. Por ejemplo, para muchos profesionales tenerse que ver un día en un juzgado demandados por un paciente es algo que forma parte de su vida, y por ejemplo en Estados Unidos están familiarizadísimos con eso. Aquí lo vivimos como una tragedia personal que no se nos olvida jamás. Pero voy a hablar en concreto del comentario negativo. El comentario negativo nos pone nerviosísimos. Dios mío, esto es una tragedia. ¿Cómo vas a pretender que el 100% de la gente esté contenta contigo? Y entonces empezamos a pedirle que nos pongan 5 estrellas al cuñado de mi amigo de no sé qué y de no sé cuánto. Y al final terminamos falseando un poco el tema también. Los jóvenes son más habilidosos. A mí me da una vergüenza horrible de pedirle a un paciente un comentario positivo. Es que me da vergüenza, es que no soy capaz. Pues sí, lo siento en el alma, pero es así, John. Y entonces, pues, por ejemplo, ya que yo no soy capaz y no sé hacerlo, le voy a preguntar a nuestro presidente, que seguro que lo maneja muy bien, porque los presidentes también tienen que intervenir en las mesas redondas. Le voy a preguntar a nuestro presidente que nos dé claves de cómo gestionar esta situación. Luego a mí me gustaría también comentar fundamental, vamos a ver, el contacto emocional entre médico y paciente es fundamental. Y por supuesto, yo siempre procuro buscar la fibra emocional al paciente. Pero puede pasar que sean pacientes que están en mantenimiento, que yo recuerde o no, pero me lo recuerdan las higienistas, que vino con una infección brutal, que el paciente está sano, con periodonto reducido, pero curado. Y la pregunta es muy sencilla, ¿estás contenta? Sí. ¿Crees que nos merecemos una bonita reseña en Google? Pues sí, te la voy a poner. Pues no te preocupes, que en la salida te van a dar el enlace. Tal cual. No hay más. Pues a mí me da vergüenza. Pues a mí ninguna. Sí es cierto que debe de dar vergüenza, porque de mi equipo, que asistente a pacientes hay 7 o 8 personas, el que más reseñas consigue soy yo. Las higienistas, que tienen mucho más contacto en el día a día, que todos los pacientes les cuentan su vida y milagros, y que podían decirle tan sencillo como eso, el que más consigue soy yo. Pero no de mis pacientes, del de mis higienistas también. A mí me da vergüenza también, ¿eh? O sea, yo ¿Pero por qué? No sé. Pero ¿sabes qué pasa?
a mí también me daba vergüenza pedir un presupuesto, o sea, dar un presupuesto. Sí, seguramente y es algo a lo que te empezar, acabas ¿no? acostumbrando y que lo haces de manera más natural, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte también es importante. De todas maneras, yo dudo que tengan de verdad tanta influencia directa la imagen transmitida por Internet. En el sentido de que no creo que eso vaya a llevar a un número significativo de pacientes. Sí que creo que hay que estar, para aquellos que ya han oído, confirmen el interés en venir, creo que sí. Pero yo creo que salvo clínicas como lo que me contaba al mediodía Federico, que ahora no puede estar aquí, claro. Es alguien hiperespecializado, con una consulta, una clínica que recibe pacientes de todo el mundo. Claro, me decía Federico que pone un caso en Instagram y esa semana recibe peticiones de visita directamente. Pero yo creo que eso no es lo habitual, ni mucho menos en nuestras clínicas, ¿no? Dudo que tengan... Porque además la gente sabe que a veces hay... Hombre, si hay una cantidad de comentarios negativos, evidentemente, pero dentro de lo que pueda ser normal... por otra parte, yo ni sé si tenemos comentarios negativos. La verdad es que... No, mira. Hay que enterarse. Mira, y es que yo pensaría en tres cosas. Una, a nivel de los comentarios. En general, sí es cierto que yo me veo a mí mismo cuando voy a un restaurante y es raro que ponga un comentario positivo. En cambio, sí es cierto que si algo ha pasado de manera muy negativa, puedas generar un comentario negativo. Es decir, es más fácil tener comentarios negativos que positivos. Y para compensar esa parte hay que pedir activamente, porque en el fondo no es la realidad de la consulta los comentarios negativos, sino los comentarios positivos, pedir abiertamente que por favor en ese sentido puedan colaborar. No, yo no lo hago. Luego hay otro punto, que es a nivel de lo que puedo ayudar. Yo en Internet separaría dos cosas. Sí es cierto que tampoco puedo hablar mucho de Internet porque otro de los puntos que creo que es importante es que a nivel general de las consultas hemos tratado Internet como una herramienta menor y las webs que hemos hecho o la dedicación que hemos hecho a redes sociales o demás no ha sido la que debería ser a nivel profesional. Nosotros cuando empezamos con BQDC, una de las cosas a la que le presté bastante atención y cogí de mi mano fue el manual de BQDC. Y no fue aún así hasta que conocí un poco a RIL, que contacté con ellos y ahora hemos cedido un poco toda esta gestión, el hecho de la importancia que tiene a nivel de distintos posicionamientos. Es decir, yo cuando voy a un restaurante, ahora en Madrid, que no vengo casi a Madrid, y busco un restaurante, me voy a fiar de esas estrellas, aunque objetivamente en el fondo piense que no es aplicable a nivel de mi consulta. Entonces, al final soy yo un hipócrita conmigo mismo en el hecho de no pedir esas reseñas, ¿no? Siguiente punto. Nosotros pensamos en los pacientes, o sea, en la consulta hay que crecer. ¿Por qué? Porque mantenerse no es mantenerse no es estar estable, es decrecer en ese sentido. Y la competencia cada vez es más voraz, ¿no? En ese sentido. Entonces, tenemos dos opciones de pescar. Una es con el boca a boca, efectivamente, que es, sé que yo tengo el pincho y voy a pescar la merluza, que es el tratamiento que me apetece hacer, y en ese sentido voy a tener mayor aceptación, pero por otro lado, tecnológicamente, las herramientas que necesitamos en la consulta cada vez son más caras. Estamos hablando de un cerebro, o sea, de 100.000 en 100.000 euros. Entonces, ¿qué necesitas para amortizar eso? Volumen. Si es cierto que ese Internet te va a poder ayudar a generar un punto, porque en el fondo hay generaciones que se basan, o sea, igual que para el restaurante, para ver esa clínica dental, sí es cierto que el porcentaje de aceptación será menor, pero el volumen al que llegamos es mayor. Entonces, eso también yo creo que hay que asumirlo. Sí, yo creo que Internet ha llegado para quedarse, lo cual no quita, insisto, en que tengamos que cuidar al máximo la relación de confianza médico-paciente. Y entonces, en nuestra experiencia, que es corta, que llevamos muy pocos meses, cuando he revisado con las enfermeras nuestro feedback de Internet, tenemos dos puntos clave. Uno, que la gente cuando le preguntas, que ahora lo estamos preguntando a todo el mundo, antes era qué paciente te envía o qué referidor te envía, y ahora también preguntamos, oye, Internet tal, es Google, ¿no? No sé qué es quién decir, no, pues lo he mirado en Google, no sé si han mirado la dirección o si realmente han mirado reseñas, que yo ni las he mirado tampoco, ¿no? Pero hay una segunda parte que creo que os pasa, que nos ha pasado varias veces ya, que la tengo contabilizadas, que es que el paciente va buscando una solución a una patología concreta y que mira, pues en mi caso concreto, pues por ejemplo, cordales en la zona de Cádiz, ¿no? O bifosfonatos, algunas cosas las que he publicado y que tengo alguna experiencia, y entonces viene específicamente de alguna parte de España a buscar a alguien que ha leído algo y tal, y a veces es hasta mentira, ¿no? Dice, el otro día vino una paciente buscando un experto en líquen plano y había visto que yo era experto, y eso es mentira, yo nunca he escrito nada ni he leído.
Y entonces, bueno, tuve que llamar a mis referentes de patología oral y ellos me lo han solucionado y lo he remitido, pero bueno, pero sí que es verdad que algunos han venido, pues con alguna técnica concreta, cosas que he publicado, ¿no? Yo me imagino que a todos vosotros que tenéis esto es posible que os pase, ¿no? Con algunas cosas concretas. Fuera de ahí no tengo más experiencia. Sería terrible que nos pasara como en la hostelería, que tuviera críticos que van pasando por las clínicas haciendo luego sus publicaciones o que... Pero bueno, esperemos que No, no si me lleguemos a trata eso. bien, le pongo una reseña positiva, ¿no? A la luz, si no me cobran, a la ¿no? Si luz no me de lo que cobran. está comentando Pedro de la hostelería, se me ocurre otro tema, y es, hemos detectado también nosotros que el número de no asistencia a consultas de primera visita es mayor en pacientes que vienen vía Internet que en pacientes con referencia personal, porque no les conoces de nada, etcétera, etcétera. Y yo he visto que cuando eso se convierte en un problema, por ejemplo, los grandes restaurantes te piden una garantía mediante una tarjeta de crédito y eso. ¿Alguien de los que estamos en el auditorio se atrevería a pedir algún sistema de garantía para luchar contra ese problema que va a incrementarse en el futuro por la banalización de la sociedad, las formas de cambio de comportamiento, para evitar esos pacientes que dejan de venir? ¿Alguien se anima a decirme que él lo hace? Vico, cuéntanos. Nos parece tremendo. Yo ayer mismo hice una reserva aquí en Madrid y me pidieron 15 euros por comensal por adelantado 24 horas antes, y si no, no se formalizaba la reserva. Me pareció estupendo. Y yo llamé para modificarla a menos personas y luego ese dinero se imputó contra la factura. Entonces, en una primera visita sabemos, o al menos algunas de las consultas, nosotros diferenciamos, ya sabéis, esto ha salido más de una vez, de la primera visita, nosotros la hacemos sin coste, la promocionamos sin coste en la web, en la que ofrecemos una consulta, es decir, ven a conocernos, hablaremos y si hace falta cualquier tipo de prueba radiográfica complementaria, que suele hacer falta, se te minutará independientemente. Si algún paciente dice, pues es que ya tengo una prueba radiográfica porque me he hecho en otro sitio, pues tráigala y si es válida la utilizaremos para ese diagnóstico. Entonces, lo que sí nosotros estamos haciendo es para tratamientos de más de 2 horas de duración o todo lo que tenga que ver con quirófano y sedación, el día que se coge la hora se tiene que pagar el quirófano y la sedación. Y si anulan con menos de 24 horas, lo pierden. Esto suena muy estricto dicho así y se tiene que personalizar las cosas. Es decir, un paciente de toda la vida que por un motivo justificado no te aparece y luego le localizas y te ha dejado tirado, pero una señora que lleva 25 años tratándose con mi padre, no le voy a castigar de esta forma si me lo justifica, pero al jeta que le da igual no aparecer, se le dice educadamente que ese dinero de la sedación, que había una médico o anestesista esperándola, y del quirófano, lo pierde. Y hemos perdido a algún paciente por esto, que le parece tremendo. Pero no le parece tremendo lo maleducado que ha sido él de dejarme a mí, a mis 2 enfermeras, al anestesista tirado 2 horas. ¿Me explico? Sí, sí. Pero mi pregunta va dirigida a el caso de la primera visita. Es decir, un paciente que te pide cita para que le veas en primera visita y no acude. De eso todos tenemos experiencia. Sí. ¿Todos nos lo tragamos como me lo trago yo o hay alguien que me pueda dar alguna clave, para resolver eso? Yo creo que ahí también mucho está luego nuestra propia culpa. Es decir, porque yo creo que la sociedad está tirando un poco hacia eso y luego también está nuestro trabajo interno del día antes o lo que sea, ser pesado de hacer por confirmar esa cita. Y yo creo que en el momento que tienes esa confirmación, en el momento, o sea, es más raro que se te produzca ese fallo respecto a alguien que ha cogido la cita con un mes de antelación. Sí. Nosotros confirmamos el día antes para la mañana y la mañana para la tarde. Bueno, y ahora me gustaría dirigirme a Javier Rioja. A mí me gustaría que nos recordaras en 2 minutos algunas claves que nos has dado a lo largo de estos años pasados. Por ejemplo, yo creo recordar de cosas que nos has dicho que a la hora de definir valores de prescripción vía Internet tiene más valor, por ejemplo, la página web que las redes sociales, que hay Instagram, que todo. ¿Nos puedes resumir un poquillo esas ideas ahora que estamos hablando en concreto de este tema? Sí. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, primero, enhorabuena a todos, a los 5 que habéis hablado, porque a los 6, estoy 100% de acuerdo en todo, ¿vale? Lo segundo, antes, perdona que no se me olvide, Blas, lo que me preguntas, esto último que habéis comentado, un restaurante que está de moda en este momento, tener en cuenta que toda la ciudad quiere ir.
Entonces, está siempre lleno, por lo que piden un pago por adelantado porque la gente va a ir sí o sí y está dispuesta a pagar ese pago adelantado. Ese restaurante, cuando pasan unos meses, quizás un año, deja de estar de moda y vuelve a no cobrar por adelantado. Entonces yo creo que es un caso un poco diferente al planteado de una clínica dental, que yo creo que no es un parable. Por otro lado, quería añadir algo que veo importante, que es que el paciente no se comporta igual según el presupuesto de su cita. No es lo mismo un paciente que va a dejarse 100 euros, que en ese momento lo que va a hacer es quizás bajar a la calle y encontrar la primera clínica dental que vea, a un paciente que se va a dejar, pues por ejemplo, 10.000, 15.000, 20.000 euros. En ese caso, ese paciente, os puedo asegurar que va a buscar información, va a mirar todo lo posible en varias clínicas y obviamente va a comparar. Va a comparar y va a elegir la que mejor feeling le dé. Para mí es un paciente brutal, es un paciente buenísimo y al final va a elegir por lo que vea en internet y por la experiencia que tenga dentro de la clínica. Pero lo que os puedo asegurar es que ese paciente, en principio, va a ser complicado que lo tengáis si lo que vea en internet no esté adecuado. Por lo que las clínicas que no tengan una buena presencia, veo muy complicado que tengan pacientes de internet de este tipo. Y dicho esto, a tu pregunta, Blas, yo siempre he dicho que las redes sociales son muy importantes, son incluso baratas de llevar, pero en el mundo de las clínicas dentales yo creo que es complicado moverlas, o sea, lo veo complejo. Obviamente pueden haber clínicas que lo hagan bien y tengan algún paciente por internet, pero donde esté una buena web, al final el paciente va a buscar en internet activamente, entra en Google, busca y lo que hace es al final entrar en la página web. Muchos de ellos igual no entran ni en las redes sociales. Tendréis muchísimos pacientes que cotilleen mucho e incluso no lleguen a entrar en Instagram. Eso va a ser muy habitual. Habrán otros, quizás, lo que os comentaba, presupuestos más altos, que sí que quieran entrar en cotillear las redes sociales. Pero en principio, o sea, lo que yo os recomendaría sin duda es comenzar con una buena presencia en la web. Y cuando tengamos una buena web, pues pensar fotografías buenas, un buen vídeo y obviamente sí que recomiendo las redes sociales, pero yo no metería mucha gasolina en las redes sociales porque es un coste que debería mejor dedicarlo, pues por ejemplo, a un buen vídeo. Y en la línea de ese tema, a mí me gustaría también plantearte, vosotros los que generáis contenidos, habláis de la importancia de los contenidos relevantes. Hay programas que te establecen por colores, cuando estás redactando una entrada de un blog, la calidad del contenido que estás generando. De verdad, ¿cuál es el equipo ideal de trabajo entre una clínica y un proveedor de servicios de Internet? ¿Cuál es la manera ideal de trabajar para generar contenidos relevantes? A ver, para mí lo ideal sería que, o sea, en el mundo ideal sería que el dueño, o sea, el dentista, el doctor, tuviera tiempo, tuviera un montón de horas para crear todos los contenidos y que lo hiciera perfecto. Eso sería lo ideal. Pero no lo ideal para ti. Claro, no, quiero decir lo que quiero decir es que al final un buen odontólogo con mucha información en su poder es capaz de crear un contenido mejor que una agencia porque tiene el día a día de los pacientes y tienen todas las dudas que todos los días os están preguntando. Y al final lo chulo de Internet es intentar derivar todas esas dudas que tenéis en el día a día, intentar derivarlo a escribirlo en la página web. ¿Qué ocurre? Que el mundo ideal que he dicho antes, en el día a día es totalmente inviable, por lo que obviamente que lo ideal sería que para mí la relación ideal es la relación donde la clínica no tenga que hacer nada. O sea, que delegue todo en una empresa que se encargue de todo sin que tengáis que dedicar ni un minuto de tiempo. Eso sería la relación ideal. Obviamente, dentro de la clínica tendréis que, por ejemplo, fotografiar en el día a día de cara a las redes sociales y enviarlas a la agencia o contratar a un fotógrafo que se encargue de hacer eso una vez a la semana o una vez al mes. Pero para mí la relación ideal es donde no tengáis que dedicar ni un minuto de tiempo. Vale. ¿Alfonso había pedido la palabra?
Hola, Blas. Es un tema súper interesante, pero discrepo de algunas cosas de las que se han comentado en el escenario. Yo creo que el demonizar los pacientes que vienen de Internet es un error, porque a día de hoy el panorama es muy diferente, lo decíamos antes, no somos capaces, por el mero hecho de ser especialistas, de llenar nuestras clínicas, ahora hablo más de los jóvenes, y el boca a boca, a pesar de que va a seguir estando, y creo que en general lo hacemos muy bien, tenemos que ser competitivos en ese marketing digital. ¿Cómo decidís al restaurante al que vais? ¿Cómo decidís dónde os casáis? ¿Cómo decidís al médico al que queréis acudir? También hay referencias y boca a boca, pero la gran mayoría de las veces, a la hora de intentar encontrar ese conocimiento, vamos a una página web, vamos a unas redes, miramos el Facebook, todos, en mi generación más, pero al final ese modelo boca a boca, aunque no se va a extinguir, desde mi punto de vista es un poco crónica de una muerte anunciada. Es decir, funciona y ha funcionado, pero yo creo que la tendencia cada vez será menor, porque la gente, la herramienta que tienen para encontrar cualquier cosa de consumo de servicios es precisamente el teléfono. Y resulta que gente con muchísimo menos formación, pero siendo muy competitiva y hábil y nerdy en el tener una buena página web, tiene más pacientes que nosotros. Y uno hace su doctorado y hace su máster o 2 másters y viene aquí y le resulta que el que acaba de salir el año pasado, como juega muy bien con la red y además tiene Instagram, y si es incluso más joven que yo tiene TikTok, que llena, a lo mejor no son pacientes de calidad, pero que tiene más pacientes que nosotros. Y no somos competitivos pues porque no lo hemos querido mirar, porque muchas veces el sentimiento es como no puedo ser competitivo, lo voy a rechazar, y no, vuelvo a decir lo mismo, nos comen la tostada, ¿no? Entonces, yo creo que es importante. Yo he estado en las dos partes. He estado en Estados Unidos, donde es una locura total el frenesí por el marketing digital, y en Suiza, que es todo lo contrario, que al revés se tacha o tiene una connotación negativa si alguien está en redes en una clínica. O sea, los suizos lo tachan. Yo creo que no es ni lo uno ni lo otro. Pero lo que está claro es que lo que en Estados Unidos empezó hace 20 años, poco a poco, no a nivel dental, digo a nivel de todos los ámbitos, poco a poco se está pasando al resto del mundo. Y la tendencia cada vez yo creo que va a ser más y más. Y lo difícil quizá para nosotros, y has dicho tú la palabra antes, es cuál es el retorno de la inversión. Y en eso es donde yo creo que Javi nos puede ayudar para que vamos a emplear un dinero hacia ese marketing digital, pero lo que realmente necesitamos saber es si merece la pena y cuál es ese retorno, ¿no? Si uno invierte 500, 1.000 o 2.000 euros, ¿cuántos pacientes nos vienen que se dejen dinero? Hay que contabilizarlo, que es la parte difícil, y si merece la pena o no. Y yo creo que merece siempre la pena. Todo lo que habéis comentado es verdad, pero que digamos el paciente que nos viene de Internet no merece tanto la pena, yo creo que es un mensaje un poco peligroso. Sí. O al menos para los jóvenes, yo creo que los tiros van por ahí y tenemos que ser competitivos y tenemos que emplear tiempo, al igual que lo hemos empleado en aprender a poner implantes o hacer endodoncias, a que tengamos unas redes competitivas, porque lo tiene la competencia. Una pregunta personal. ¿Y si tú te rompieras los ligamentos de la rodilla esquiando, buscarías al traumatólogo por Internet? Quizá no tomaría la decisión completa, preguntaría por ahí, pero desde luego que me iría a ver su clínica, cuál es su formación. Hombre, no sabré cuántos cruzados ha operado, pero desde luego seguro que hago una consulta por Internet. A lo mejor te llamo a ti y te pregunto, ¿sabes de alguien? Eso es verdad, pero siempre acabaría yendo a Internet, y a lo mejor a la hora de decidir entre uno u otro me decido por el que tiene una página web más competitiva. Eso puede ser un error, pero es la manera que yo creo que los jóvenes tenemos de decidir, no solo en el ámbito médico, sino en todos los ámbitos. Yo creo que una persona que se preocupa por tener un buen sistema de comunicación digital está transmitiendo la imagen de que es una persona también rigurosa y seria. Es decir, que quien tiene una página web que es un desastre, a lo mejor no intuyo yo que tampoco va a ser muy buen profesional. No tiene por qué haber una relación lineal siempre, claro, pero en ese concepto sí estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el sentir que se pretende transmitir esta mesa no es para nada demonizar la forma de referencia por Internet. Es sencillamente, después de años que solamente recibimos información de las vías digitales, contrastarlo con la experiencia acumulada de otras fuentes, sobre todo por lo que decía, porque somos prestadores de servicios de salud. Está claro que no creo que nadie vaya a sacar aquí la idea al final de que hay que olvidarse de Internet. De hecho, todos estamos aquí, por eso estamos hablando de ello. Pero es que además,
casi el 100% de los pacientes van a confirmar la información que han recibido, a lo mejor por amigos, conocidos o a través de esa relación más personal, lo van a confirmar yendo a nuestras web, eso seguro. Y por tanto, evidentemente, tenemos que tener unas web competitivas, porque lo que decíamos al principio es que el no tenerlas puede hacernos perder esos pacientes que habían recibido una información positiva por las vías convencionales. No hay duda de que, y los pacientes de Internet ya son todos, pero si la gente, como decías, ¿no? Vas a comprar un bolígrafo y entras a Google a ver qué bolígrafo, o sea, eso es, no hay duda, ¿no? No hay duda. Yo creo, perdona, Blas, yo creo que al final el boca a oreja no tenemos que pensar que solo que a una persona que, por ejemplo, busque un dentista o cualquier otro profesional de la salud, que yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con la web y con un poco internet, que para mí internet no es las redes, una cosa es la web y otra cosa son las redes, y creo que el que va a la página web, como tú bien has dicho, está, o por lo menos lo que yo denoto en esa primera visita, el que viene porque ha visitado la web es más serio que el que viene por redes sociales, ¿vale? Porque redes sociales es una publicidad un poco diferente, ¿no? Pero yo me sorprendía porque decía, la gente cuando me dice que viene por internet, yo jamás buscaría a alguien por internet. O sea, buscaría a alguien que me recomiende a alguien. Pero no tenemos que dar por hecho que solo nos van a recomendar a nosotros. Es decir, uno busca un dentista y a lo mejor su amiga del pádel le recomienda a ti, pero la otra que está en el trabajo le recomienda a tu vecino de al lado y la otra le recomienda a otro. Entonces, va a ir probablemente esa persona, ya casi todo el mundo, y más si se va a gastar un dinero importante, van y comparan presupuestos. Y antes de entrar en esas clínicas para pedir la cita, lo normal es que busquen en internet tu página web. Y tu página web tiene que estar acorde con tu filosofía de trabajo, con tu estética de tu clínica, con tu limpieza, con tu perfección. Si tu página web no es limpia, no es elegante, no es, pues ya sabes un poco el tipo de trabajo que te vas a encontrar detrás. Con lo cual es una cosa más. Y con respecto a la rentabilidad que le sacas a eso, que nosotros cuando he tenido mucho conflicto siempre con la gente que nos lleva el marketing, porque yo era anti-marketing, mis padres no son dentistas, pero soy hija de médicos y parecía que estaba súper mal visto lo de hacer marketing en sanidad y me costó muchísimo trabajo entrar en eso. Entonces siempre cuando hacemos una campaña no quiero que se ponga no sé qué gratis, no sé cuánto, o sea, tengo mucho cuidado de que sea una publicidad elegante, ¿no? Que es una lucha siempre porque siempre hay yo, es que tiene que haber un gancho, es que tiene que haber no sé qué. Bueno, pues dentro de eso busco, no puedes contabilizar exactamente la rentabilidad de cuánto inviertes en redes o en web, porque hay un marketing indirecto en eso. Es decir, hay gente que viene por el boca a oreja porque alguien se lo ha dicho, pero a su vez esa persona ha tenido el refuerzo de verte en la web y eso le ha convencido más aún para elegirte. Entonces, nunca vas a saber exactamente el retorno 100% de lo que has invertido en eso. Yo creo que tenemos que asumir que igual que ahora nos tenemos que gastar en yo qué sé, lo que has dicho antes del acoso laboral, en la protección de datos, en tantas tonterías que se inventan para sacarnos el dinero todos los días, pues que ahora también hay que invertir en redes sociales, en marketing, en todo eso, y nos lo tenemos que comer. Es que cada vez hay más gastos, no hay otra. Ahora te había pedido la palabra Jaime Alcaraz Jr. Vale, Después Antonio Gómez y después Julio. Rafa Pla. Piensa Rafael también. ¿Tú, el Rafa, micrófono, también? sí, pero bueno. Ah, no me había dado cuenta, disculpa. Perdón, que se lo había pedido directamente a la... Bueno, Cache la mano. perdona. Nada, yo solo comentar que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho, pero creo que otro tema que sería interesante tratar, quizás en otra jornada, es el tema de los perfiles profesionales, que a mí a priori me parece un poco frívolo y yo no lo tengo, pero creo que es una cosa que vamos a terminar cayendo casi todos, porque es cierto que el modelo tradicional de referidores está en vía de extinción, pero está en auge las personas que refieren porque ven a compañeros que hacen casos chulos en Instagram, por ejemplo, que me parece una frivolidad, porque yo creo que para eso están las sociedades científicas o las revistas, etcétera, etcétera, pero la realidad es que nosotros no somos el perfil medio de odontólogo probablemente, y yo cada día me encuentro más compañeros de carrera que me dicen, joder, ¿has visto a fulanito qué regeneraciones tan chulas? Tengo un caso muy difícil y se lo he mandado a él, y ni se han parado a ver dónde se ha formado, ni si publica o no publica.
Creo que aquí en la asociación tenemos mucha gente que tiene unos perfiles profesionales muy potentes, de antes y después, y fotos clínicas y así, y que es otra cosa totalmente aparte de lo que estamos hablando, pero que es una cosa a valorar, porque si queremos ser centros de referencia como especialistas para hacer de ortodoncia, endodoncia, lo que sea, creo que es algo que vamos a tener que caer en un plazo medio y empezar a cuidar también, como aparte de perfiles para los pacientes, perfiles para que los compañeros sepan lo que hacemos, porque cada vez la gente lee menos artículos o pasa menos charlas en los congresos, y es una cosa a tener en cuenta. Al hilo de lo que dice Rafa, una pregunta a Javier o a los expertos que manejáis más las redes sociales. ¿Habéis notado si el tema de las redes sociales es seguido más por gente más joven y el tema de la web a lo mejor por gente con un poco más madura, con más necesidad de formación o de información seria? ¿O es indistinto el tema? Pues yo te voy a decir una cosa, porque justamente, bueno, yo estoy muy en contacto con Daniel Álvarez, que es un chico que trabaja justamente en Reel, y viendo que tenía que venir a esta mesa redonda y sabiendo que tampoco sabía mucho de la historia, fue el que le pedí un poco de ayuda y pedí un poco los números. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo creo que hay que diferenciar mucho, o sea, por los datos que he visto, lo que hablábamos de lo que puede ser redes sociales y lo que igual le decía ahora Rafa a nivel personal, porque a mí una cosa que, por ejemplo, Instagram, bueno, ahora que hemos cambiado, me imagino que irán cambiando ciertas cosas, o no, no lo sé, que es que, por ejemplo, el perfil de gente que entra en nuestro Instagram es de 35 a 44 años, pero lo que me sorprende es que lo que es a nivel local, de lo que es la propia Coruña, es solo un 27%. Entonces sí es cierto que creo que la conversión que puede haber en un Instagram respecto a lo que hablábamos de una persona que entra a la web o por otra vía, en ese sentido, la red social, que igual hay que estar, pero no tiene esa importancia, o quemar, como decía ahí, la gasolina. Entonces yo no sé si al final, como perfil profesional, puede ser tan... Bueno, no sé si acabaremos entrando, como dice Rafa, a tener el perfil profesional en esa parte de red social, ¿no? Jaime. Bueno, buenas tardes. Yo quiero plantear también otro punto de vista que me preocupa, y estoy de acuerdo con todos los comentarios que se han hecho. Nuestras clínicas, yo creo que la gran mayoría vive del boca a oreja, y eso es algo que cuesta mucho tiempo en conseguir. No es como una posición buena en web, en internet o unas buenas redes sociales, que cualquiera que acaba de terminar la carrera o montar una clínica, a golpe de poner dinero, puede conseguir la mejor, como decía Rosa, una página web muy elegante, con mucha calidad, y con eso llamar la atención. Está claro que en los últimos años han aparecido y se han puesto sobre la mesa todo el tema de Internet. Y el primero que presentaba una página web bonita, con capacidad de captar pacientes, de pedir citas online, pues igual se llevaba esa tostada que decía Alfonso. Pero va a llegar un momento en que todos vamos a tener una página web elegante, y yo no sé cómo nos vamos a diferenciar en eso, porque todas las empresas que se dedican a posicionamiento y a diseño de páginas web van a estar en la misma línea, y pagando más, cualquiera puede acceder a eso. Entonces, una pregunta también enfocada para Javier Rioja y para el resto es cómo veis el tema de diferenciarse en Internet con cualquiera, no solo con la competencia directa, sino con cualquier franquicia, que encima van a contar con más presupuesto. Porque está claro que con nuestra calidad de equipos y de tratamiento nos vamos a diferenciar porque tenemos mucho ganado. Pero el momento que solo consiste en contratar a una empresa, pagarle y que te lo haga, partimos del mismo punto de salida. Y no sé, yo imagino en 10 años todas las redes sociales exactamente iguales. No veo originalidad. Antonio. Sí, bueno, mi pregunta iba en relación con la estrategia. Damos por hecho que la información... ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Sí. Vale, damos por hecho que la informatización es algo que ya la tenemos todos y que estamos todos en ello. Pero yo quería hacer una pregunta a los técnicos, a los que entendéis del tema. Si nos hacen una valoración en redes y la persona que hace la valoración encima no está en nuestra base de datos y la valoración es negativa, ¿creéis que hay que responder a esa valoración que ha hecho esa persona negativa, o simplemente hay que ignorarla y no darle importancia? Pues mira, en nuestro caso acabamos de tener algo parecido hace cuestión de 2 semanas. Y yo era partidario de no responderla. Hablando con Daniel, la respondió, y fíjate cómo la respondió, que la quitó, el que la puso. Y era una persona que no sabíamos ni quién era. O sea que merece la pena contestarla. Yo me gustaría que Rosario, que estará por ahí detrás, interviniese a contestar esto, por favor. Hola,
Estoy sentada al lado de Antonio, así que tenía el micrófono al lado. Sí, efectivamente lo que solemos recomendar, siempre particularizando caso por caso, porque efectivamente hay veces que son mensajes que no entendemos cómo a alguien se le ha podido ni siquiera pasar por la cabeza, pero en una reseña negativa normal, habitual, que estamos muy acostumbrados, no solo a que llegue a la clínica, sino verlo en cualquier tipo de negocio. Muchas veces lo que decimos es, vamos a responder, pero no le vamos a responder al paciente o al no paciente, porque ni siquiera está en nuestra base de datos, que ha puesto la reseña negativa, sino que estamos respondiendo a cualquiera que se meta en las reseñas de Google a buscar información sobre nosotros. Entonces, tan importante es que estemos presentes que tengamos una web elegante, que estemos presentes en redes sociales y que haya coherencia entre el mundo online y el offline de la consulta, como mostrar cuál es nuestra actitud cuando hay un problema. Nosotros que queremos mostrar, pues, en la clínica pueden ocurrir problemas y nosotros lo que siempre vamos a hacer es intentar dar la mejor solución posible. Pues aquí estamos haciendo lo mismo, le estamos respondiendo a este paciente, pero también a cualquiera que va a leerlo. Entonces no es lo mismo ver un comentario negativo sin contestar que un comentario negativo con una buena respuesta a la que decimos, incluso llevándole la contraria, disculpe, no nos consta que usted haya estado en nuestra consulta, por favor, le pedimos que se ponga en contacto a tal teléfono porque nos gustaría tener una conversación, ¿no? Y solamente esa actitud hace que una persona que lee el comentario negativo de forma inmediata casi se neutralice, porque al final estás viendo que la actitud por parte de la clínica es excelente, que es lo que tratamos de buscar en todo momento, ¿no? Transmitir esa excelencia en la que también estamos muy preocupados en nuestro entorno dentro de la clínica. Muy bien, muy interesante, Rosario. Julio. Hola, varias cositas. Desde luego que estoy bastante de acuerdo con lo que se está plasmando y creo que lo más importante es la web y creo que las redes no debemos de olvidar que además de hacer noticias y gracias y gracietas o cosas de tal, lo que tenemos es que vincularla a la web. Lo que tenemos que cuidar es la web, que es lo que todo el mundo consulta. Los que de una edad, los de otra y los que vienen directamente y los que vienen por el boca a oreja y de todas las formas. Sí creo que la importancia de los pacientes por Internet varía mucho también en función del tamaño de las ciudades. Es fácil de entender que en una ciudad grande el boca a oreja funciona peor, la referencia funciona peor, la población flotante es mucho mayor y en las ciudades pequeñas, en la España vaciada, en la España olvidada, sigue funcionando mucho mejor el boca a oreja que realmente todo el tema de redes sociales. Es fundamental. Lo que sí creo, como dice Jaime, es que tenemos que innovar constantemente, no solamente analizar hacia atrás, sino intentar analizar hacia adelante. Y que tenemos que diferenciarnos de cualquier forma. Esta mañana, hablando con Vico Cambra, me hacía un comentario muy interesante en el que él decía que no está tan pendiente de las redes y demás como de cuidar mucho su sala de espera. Y creo que la sala de espera, y no solamente la sala de espera, nunca la llamamos sala de espera, la llamamos la sala para no tener la connotación de la espera. Pero la clínica en conjunto es el lugar de mejor anuncio que podemos tener. Si lo tenemos en la calle, pues qué bien, porque además tenemos escaparate. Si la tenemos en una segunda planta, y en eso lo comparto, pues tenemos que luchar de otra forma mucho más ardua. Pero creo que ese es un sitio que hay que cuidar mucho, que hay que modernizarla, que hay que actualizarla con los sistemas de mensajes, las pantallas, etcétera, que es lo que está captando todo el mundo, de todas las edades. De alguna manera, lo que quiero terminar es con una frase que escuché hace mucho tiempo y que me llamó mucho la atención. En Internet, en redes, en donde queramos, si no estamos, no existimos. Entonces, Javier. Sí, aprovecho este momento. ¿Te parece, Javier? ¿Me avanzo? Sí. ¿Sí o no? Javier, estoy aquí, ¿eh? Sí, me avanzo. Vale. Nada, quería deciros que como promotor del cuadro de indicadores, deciros que tenemos una rentabilidad media del 375% de cualquier inversión. Esto es lo que aparece en el cuadro de indicadores, es decir, de 1 a 4. Es decir, una rentabilidad, creo, muy importante y que invita a la inversión web, sin duda.
y posicionamiento online. ¿Y cómo medimos esto? Pues yo siempre lo que decimos con todo el equipo de gestión es ya preguntamos siempre en la hoja de filiación de los pacientes el referidor, cómo nos han conocido. Obviamente, no sé quién lo decía, que hay un efecto colateral. Por supuesto que ese paciente que nos ha conocido por web, si luego atrae a otro paciente, será otro paciente que vendrá a raíz de nuestro posicionamiento online. Eso ya sería más difícil, por supuesto, pero digamos que la inversión que estamos haciendo para mover el contenido de nuestra página web en Google, el dinero que hay que invertir en Google, el dinero que hay que invertir en empresas como Reel, para mover ese contenido que tenemos y que es muy importante, como Blas comentabas antes, lo del blog, lo de los artículos en la página web, lo del contenido que hay que tener en cada tratamiento en la web, que esté bien complementado, pues lo veo súper importante. Y al final estas cifras ahí están y invitan. Creo que es sin duda algo que debemos de hacer. Ojo, que 373 es una media. Sí, es una media, por supuesto. Habrá de muchos más, sí, por supuesto. Habrá que tenga muy poco retorno y habrá que tenga 600 o 700. Seguro que también hay un techo, pero... Javier, tú ibas a intervenir. Sí, yo lo que quiero comentar es que casi todas las clínicas con las que he hablado para llevaros el marketing, hasta ahora lo hacíais casi sin querer, como medio obligados. O sea, casi nunca habéis entrado confiando. Sí, o sea, como que hay que hacerlo, no queda otra, hay que estar. Y ahora, por lo que estoy viendo, yo creo que ha cambiado bastante ese punto de vista. La cifra que ha dado Marc ahora es, yo creo que brutal, como media, y esto viene a colación de lo que ha contado Jaime antes, que yo creo que es bastante inteligente lo que ha comentado, porque ha dicho, si comenzamos todos a tener todo perfecto, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, yo, la verdad que estoy muy tranquilo en ese sentido, porque muy tranquilo. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. En el caso de Jon Zabalegui, por ejemplo, que he cotillado ya con el móvil, que tiene 167 reseñas, creo. Imaginaros que otra clínica en Bilbao se pone las pilas hoy. Pues ¿qué va a ocurrir? Que esta clínica dentro de 3 años tendrá 167 reseñas, mientras que Jon Zabalegui tendrá 300. Entonces, yo creo que es muy importante estar concienciados, estar bien respaldados, porque todo es muy cambiante. Como os conté la otra vez, está TikTok, que lo va a petar mucho, y al final hay que estar metido en todo lo que nazca nuevo. Cuando os hablé de Instagram hace años, nadie tenía Instagram. Entonces, si somos capaces de entrar primero en estos lugares, nunca tendremos ningún problema, aunque el resto lo haga bien. Por lo que yo estoy tranquilo en ese sentido. Al fondo, Yo, sí. Elena. Nosotros, de cara a esa cifra de la rentabilidad, de la inversión en web y demás, nos encontramos con un problema que igual somos solo nosotros. Yo creo que hay muchos pacientes que vienen por internet o por la web o por redes sociales y no lo reconocen, no lo marcan. O sea, sí que está contemplado en la hoja de primeras visitas, en el cuestionario, esa opción, y yo creo que hay gente que no lo pone. Si tenéis algún consejo, alguna forma de realmente poder indagar en ese sentido. Yo lo que haría sería, si lo hacemos con el Clinipad, se podría marcar la opción, el Clinipad de GESDEN, de Infomed, se podría marcar la celda de referidor obligada. Es decir, no podemos dar de alta a ningún paciente sin que ponga el DNI, ¿verdad? Pues también sin poner el referidor. Al final esto se puede moldear a vuestro gusto, siempre y cuando se haga vía el iPad. Si se hace por papel no queda otra para que preguntarse. Hay una parte que no hemos hablado, del kit digital y las opciones que hay, el kit digital. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo, Xavier? Ahora, justo a la hora prevista de... Bueno, perfecto. Pues entonces, no voy a hacer un resumen, voy a hacer una reflexión. Como tú sabes que a mí me gustan, Jon. Y la reflexión es la siguiente, ¿qué significa para la relación médico-paciente, dentista-paciente, el acceso descomunal que hoy tiene la gente a las fuentes de información?
y el cambio de paradigma al que eso nos está llevando. Ese es un tema más de carácter filosófico, pero que tiene una enorme trascendencia en nuestras prácticas profesionales. Cuando no existía Internet o cuando no existía tanto acceso a las fuentes de información, los pacientes venían y te decían: doctor, tengo tal problema. Lo diagnosticabas y le proponías un plan de tratamiento. Luego el prescriptor de ese tratamiento eras tú, y el que tenía el problema era el paciente. Tú tenías una relevancia muchísimo más grande y se derivaba en una grandísima confianza y en el prestigio del profesional que prestaba ese servicio. ¿Qué ha pasado actualmente con el acceso a las fuentes de información? Que la gente ya tiene muchísima información previa y ya viene con ideas prejuzgadas, lo que hace que le reste trascendencia y capacidad hasta de cuestionar las cosas que le decimos. Pero hay otro concepto todavía más perverso, que ese ya en alguna ocasión, hace muchos años, escribí yo alguna editorial en algún sitio, que es el concepto de cómo las casas comerciales se dirigen directamente al que va a recibir el servicio o el producto sanitario y dejan de convertirnos a los médicos en prescriptores. Y eso ha pasado con muchísimos procedimientos terapéuticos. Y eso hace que la capacidad y la fuerza que nosotros tenemos como generadores de conocimiento y como prescriptores, de nuevo, como palabra redundante, cae muchísimo. Y este es un elemento tremendo que tenemos. Fijaos, después se va a hablar de ortodoncia. Vamos a hablar de los alineadores. ¿Os dais cuenta cómo en ortodoncia se ha transferido una parte del conocimiento tradicional de la profesión de ortodoncista a empresas que solamente tienen una casuística enorme y que tienen el mercado? Pues ese es uno de los graves problemas que nosotros podemos tener como profesión, y esa es una de las amenazas de algo que yo tengo muy claro: hay que estar en Internet, hay que tener presencia, pero no olvidemos los efectos perversos que puede tener para nuestra profesión y en muchos otros sentidos de la vida, sobre todo para los que prestamos servicios de salud. Esa es un poco una reflexión que se me ocurre, es que como a ellos les gustan esas cosillas, pues se la dedico a mi presidente. Nada más, solamente agradeceros esto. A mí siempre lo he comentado, uno de los valores fuertes de BQDC ha sido que hemos compartido cosas. Aquí ha hablado hoy mucha gente de todo sin ningún tipo de problema y se aprende muchísimo también. Yo he aprendido mucho de este tipo de debate. Entonces, reivindiquemos también este tipo de actividad y sigamos por esa línea. Y muchas gracias por darnos la confianza de estar aquí y, por supuesto, a vosotros tres que os habéis subido a la silla. Muchas gracias a todos.